che è un grandissimo piacere per me presentare Enrique Rabasa Diaz, che ho conosciuto ormai una decina di anni fa nel suo strepitoso taller de canteria alla Scuola Tecnica Superiore di Architettura di Madrid. Enrique Rabasa è un professore ordinario del Dipartimento di Direzione Grafica e Architettonica della ETSAM ed ha pubblicato moltissimi studi sulla storia della geometria descrittiva, della costruzione in pietra e della stereotomia, sul mestiere dello scalpellino, sulla forma della costruzione in pietra, dal cantiere medievale alla stereotomia del XIX secolo, compresa una guida pratica della stereotomia in pietra. In particolare è un profondo studioso di tutta la trattatistica sulla stereotomia, a partire dagli album di Villard d'Ordinacourt ai trattati di Philibert Delorme, di Andrés e Alonso del Valdelvira, e lui in particolare ha trascritto, pubblicato, commentato e illustrato attraverso modelli tridimensionali il manoscritto di canteria di Joseph Gelabert, che è un maestro di cantero poco noto, ma dell'inizio del Seicento, ma che ha realizzato moltissime opere importanti, tra cui le volte della cattedrale di Palma de Mallorca. Enrique è noto, credo, ben oltre i confini della Spagna per essere l'ideatore e il direttore del Taller de Canteria, che è una struttura che ormai ha oltre 20 anni di vita e raccoglie un grandissimo successo tra gli studenti, in particolare tra gli studenti Erasmus, che vanno a Madrid proprio per frequentare questo taller, dove si apprendono proprio i rudimenti del modo di costruire premoderno, della costruzione di colonne, di archi e soprattutto di volte. Noi abbiamo avuto veramente il piacere di poterlo avere al nostro dipartimento nel 2016, quando abbiamo organizzato un seminario a cui ha partecipato insieme a Miguel Sobrino, uno straordinario scultore molto simpatico e molto bravo, e in una settimana con 30 studenti che stavano lì a scalpellare sotto la loro guida è stata realizzata una piccola cupola in pietra, veramente un esperimento didattico che ha avuto un grandissimo successo e che sarebbe bellissimo poter replicare. Ora, Enrique mi raccontava che stanno sperimentando nuove costruzioni, questa volta in mattone, in arriglio, e probabilmente ce ne parlerà. Comunque lascio volentieri la parola a lui perché ci racconterà un sacco di cose interessanti. Prego, Enrique. Gracias, muchas gracias, Michele. Gracias también a Elisabetta Panutino por su invitación. Y disculpas por hablar en español. No conozco suficientemente el italiano. Espero que hablando despacio se me pueda entender bien. Y en cualquier caso, pues en las imágenes que voy a mostrar, pues hay también algunos rótulos en italiano que pueden servir para guiar sobre el tema que estoy hablando, en los que me ha ayudado una compañera italiana que aquí tenemos. En la presentación voy a mostrar los diversos trabajos que hemos hecho a lo largo de los últimos años en relación con el corte de piedras, la estereotomía de la piedra. La palabra estereotomía es una palabra moderna, se emplea solo a partir del siglo XVIII, pero es lo mismo que con anterioridad se llamaba
cortes de piedra, cortes de cantería, se llamaba de diversas formas. Pero a partir del siglo XVIII se decide emplear este neologismo, tomando estos términos griegos, estéreos y tomos, para dar más importancia a la disciplina. Voy a tratar sobre la estereotomía procurando, a través de los ejemplos que vamos a ver, conducir una reflexión sobre el hacer y el pensar. No me refiero con esto al famoso learning by doing, me refiero a el papel que puede tener la concepción geométrica abstracta o, por el contrario, la intuición de las formas espaciales en el trabajo, en la historia de la cantería y en las diversas soluciones que se han dado. Efectivamente, hemos podido llevar a cabo muchas realizaciones, arcos y bóvedas, no solo en la Escuela de Arquitectura de Madrid, también he trabajado con el Centro de los Oficios de León. El Centro de los Oficios de León es una escuela de canteros, en italiano scalpellino, ¿no? Una escuela de operarios que aprenden a tallar la piedra, y en esta escuela además se ocupan especialmente tienen una actividad didáctica que consiste en publicar libros con los procedimientos que ellos siguen. En concreto he podido hacer con el Centro de los Oficios de León esta guía práctica de la estereotomía de la piedra, en la que se explica paso a paso toda la realización de algunos aparejos, mientras se están ejecutando, mientras se está tallando la piedra. Se toman fotografías del procedimiento, a partir de las fotografías se hacen dibujos a línea bastante claros y hemos añadido un texto que está en general dirigido a los operarios, a los canteros, es decir, un texto de muy fácil comprensión sin necesidad de poseer conocimientos geométricos. Y además de los trabajos que algunos han sido importantes en el Centro de los Oficios de León, porque han podido ser llevados a cabo precisamente con canteros, pues como decía Michele, también llevamos muchos años, como unos 15 años, trabajando en un taller de cantería de la Escuela de Arquitectura de Madrid, de la Universidad Politécnica. Es un taller en el cual los estudiantes pueden conocer de cerca el trabajo de la piedra. Se trata de que conozcan cómo es la piedra como material, que sepan lo que pesa, lo que resiste, si es más dura o menos dura, si es más o menos blanda, cómo se puede trabajar. No se trata, evidentemente, de que se formen profesionalmente como canteros, pero sí de que sea posible de que puedan hablar con un cantero, conociendo el tema del que están tratando. Hablar el mismo idioma que los canteros, saber qué es lo que pueden pedir razonablemente a un cantero y qué es lo que no. Saber cuándo lo que el cantero les está diciendo es verdad o no es verdad. Para actuar en restauración pensamos que esto es importante. Y durante varios años estuvimos haciendo una pequeña construcción, que es esta. Se fue levantando poco a poco, es una especie de kiosco, una construcción pequeña, pero que tiene más de 250 piezas diferentes, cada una de ellas tallada por un estudiante de arquitectura, que además con frecuencia han puesto su marca de cantero, su nombre en el interior, para que quede constancia de que son ellos los que lo han hecho. Y como tenemos una limitación de plazas en el taller, estamos limitados a unas 30 plazas cada semestre, pues esta construcción de 250 piezas llevó varios años, pero finalmente ya está acabada. La idea era tener un lugar donde guardar las herramientas, los útiles de trabajo, pero finalmente, como veis, más bien la imagen que
que ha adquirido al final es la de un panteón funerario, ¿no? Hemos hecho otras cosas. En general, la actividad que tenemos en el taller de cantería, donde recibimos con frecuencia alumnos italianos, en el taller de cantería estudiamos las formas y las estudiamos con todo detalle, haciendo modelados completos de los arcos y las bóvedas de los aparejos, pero también de cada una de las piezas. Esto lo hacemos con eficacia empleando los programas de CAD, Rhinoceros, AutoCAD, etc. Pero la parte más interesante de nuestro trabajo es la ejecución real, tallando la piedra, la ejecución de los arcos y las bóvedas. Y para esa ejecución empleamos dibujos que no son en pequeño, que no son en pantalla, sino que son dibujos grandes, a tamaño natural, a escala 1:1, como se ha hecho siempre, como han hecho siempre los canteros. Los canteros a lo largo de la historia no dibujaban en pequeño, no dibujaban a escala, sino que dibujaban al mismo tamaño, hacían estos dibujos, que son los que nosotros en español llamamos monteas, en francés lo llaman épure. Hacían estos dibujos a tamaño natural para no tener confusiones, para no tener problemas a la hora de tomar las medidas y tomar los datos desde estos dibujos para las realizaciones. Y así hemos hecho en el taller experiencias que tienen que ver con la geometría y a la vez con frecuencia con la estabilidad. Por ejemplo, en este caso se trata de arcos oblicuos, arcos en los que las dos embocaduras no están enfrentadas, sino que está desplazada una con respecto a otra. Esto ocurre con extraordinaria frecuencia por conveniencias de coordinación de la entrada y la salida. Ocurre con mucha frecuencia en las fortificaciones, por ejemplo. En estos arcos oblicuos, los apoyos son oblicuos, y si hacemos también oblicuas las juntas, los lechos, la separación entre las piezas y las juntas aparentes de la cara de entrados, pues entonces puede darse un problema mecánico. Puede haber aquí en la parte central un deslizamiento entre las piezas y puede colapsar, puede fallar el arco. En cambio, con este otro sistema es algo más complejo, las piezas son todas diferentes entre sí, sin embargo se resuelve completamente el problema mecánico. Hemos estudiado casos de este tipo en los que, como decía, tiene que ver los dos aspectos, tanto la forma como la estabilidad. Aquí en lo que están viendo es la realización de un arco como el que muestra en su manuscrito Josep Gelabert, que es el cantero que antes citó Michele. Se trata de un tratado del siglo XVII en el que este autor explica: si usted tiene un arco antiguo, un arco gótico apuntado y quiere utilizarlo para una puerta que tenga mayor anchura, mayor luz, entonces puede poner las piezas de otra manera. Las piezas del arco gótico se pueden disponer exactamente igual, perder su forma de esta otra manera, y se consigue un arco más moderno y de mayor luz. Efectivamente hemos realizado el arco, lo hemos colocado en las dos posiciones. En esta posición como arco gótico es evidente que la componente vertical del empuje y la componente horizontal quedaban contrarrestadas por el rozamiento del suelo. Es decir, en esta posición se puede subir a alguien encima y el arco no se abre porque el rozamiento, la fricción del suelo es suficiente, pero en esta otra posición pues no ocurre lo mismo. Si se pone así es muy fácil que el arco se caiga y, como pueden ver aquí en el vídeo, cualquier pequeña carga hace que resbale, que no sea suficiente el rozamiento. Por lo tanto, también se trata de un problema de mecánica, ¿no? Hemos querido reproducir también este arco que apareció en su momento en la Enciclopedia Británica a comienzos del siglo XX, que es un arco, también son arcos en los que las juntas no son planas, sino que son curvas. Por lo tanto, el apoyo entre una pieza y otra siempre es puntual, siempre es a través de un punto. Supongo que en la conferencia anterior
a cargo del profesor Santiago Huerta, hablaría sobre la línea de empujes. La línea de empujes en este caso es materialmente visible. La línea de empujes pasa justamente por los puntos de apoyo de unas bóvedas, de unas dovelas sobre otras. Y esta línea de empujes cambia de posición según el estado de las cargas. Además, también hemos experimentado con las bóvedas planas, un tema tremendamente atractivo. Bóvedas que son tan tremendamente rebajadas que acaban por ser planas, como esta famosa bóveda plana que hay en el monasterio del Escorial. Hemos hecho una especie de reproducción en pequeño y hemos experimentado con dando la bóveda con este zucho y levantándola. Efectivamente hemos experimentado que la bóveda resiste y funciona perfectamente, pero además hemos comprobado que como resultado la bóveda tenía un pequeño asiento, una pequeña curvatura, lo cual ocurre también en la bóveda original. Esta bóveda plana del Escorial ha sufrido un asiento y en el centro está unos centímetros más bajo que en la periferia. En fin, todas estas experiencias nos sirven para reflexionar sobre cuestiones geométricas y también sobre cuestiones de estabilidad. Pero una parte importante de nuestra actividad, relacionada también con los estudios de doctorado, se dedica a reflexionar sobre, a verificar si son posibles o no los procedimientos que encontramos en los tratados. Los tratados, los libros que entre el siglo XVI y el siglo XVIII explican los procedimientos de los cortes de piedra, de la estereotomía, explican cómo se tallan las piedras, el proceso que se sigue para tallar las piedras en el caso de que las formas sean complicadas, de que sean complejas. Entonces, en nuestro taller procuramos reproducir esos procesos para verificar si esas explicaciones son razonables o si por el contrario se podría haber hecho de otra manera, es decir, verificar los métodos históricos. Así, por ejemplo, pues piezas especialmente complicadas en las que tanto los puntos importantes a señalar a través de una serie de instrumentos como los pasos de talla, pues están explicados en un tratado. Hemos reproducido todos esos pasos y hemos podido comprobar que es posible, ¿no? que es razonable eso que se explica como método. Para realizar todos estos trabajos empleamos herramientas siempre manuales. Estas son las herramientas conocidas que utiliza el cantero, que utiliza el escultor. Todas las que tienen aquí son golpeadas por un martillo, por un mazo, por una maceta. Estas otras, en cambio, los cinchantes, las hachas, son cogidas con las dos manos para trabajar la piedra. Con cada uno de estos instrumentos se obtiene una diferente textura sobre la superficie. En esto, los artículos y los libros que tratan sobre este tema exageran un poco, porque hacen una gran división importante entre el resultado de emplear unas herramientas y otras. Hemos podido comprobar en el taller que una misma herramienta puede dar resultados distintos según su utilización. Incluso que la apariencia de las superficies resultantes tienen mucho que ver con la personalidad propia del cantero, con la personalidad incluso en nuestro caso, del estudiante que está trabajando la piedra. Se refleja en el resultado de la misma manera que la personalidad se refleja en la escritura. Algunas de estas herramientas son muy locales, casi todas las que acabamos de ver existen en todas partes del mundo, en todas partes de Europa, pero algunas son muy locales. Esta, por ejemplo, que es como un cincel pues extraordinariamente ancho, es una herramienta muy típica de Alemania y de Centro Europa y deja una huella que ha terminado por ser una textura decorativa que se puede encontrar con mucha frecuencia en estos lugares, en Centro Europa, en el sur de Alemania, en la República Checa. Está aquí utilizada por un amigo nuestro, un cantero alemán, que está empleando una maceta
para golpearla una maceta que en este caso es de plástico. Nosotros empleamos las macetas tradicionales, que son o de madera o de hierro, y que son macetas que siempre se ha dicho, se han llamado macetas gallegas o macetas portuguesas. La realidad es que no son más gallegas o portuguesas que de cualquier otro sitio. De hecho, sabemos que existían en la talla de cantería del antiguo Egipto. No en todos los lugares se emplean este tipo de macetas. En Francia, por ejemplo, se emplean más con forma de martillo, con dos cabezas. Antiguamente eran casi siempre de madera, como se puede ver aquí en este autorretrato que nos muestra el cantero y escultor y arquitecto Adam Kraft sosteniendo un púlpito en una iglesia de Nuremberg. Como tenemos, decía, estudiantes de Erasmus de muy diversos países, cada vez que llega alguien de otro país le pedimos que nos dé el nombre de la herramienta correspondiente en su lugar. Y así vamos rellenando, como veis esta es la alemana, solo la tenemos en alemán, así vamos rellenando las denominaciones de cada uno de los tipos de herramienta. Hay una herramienta que no he mostrado, que es esta que podemos ver aquí abajo a la derecha, que es lo que nosotros llamamos bujarda, en francés bouchard. Supongo que debe ser algo semejante en italiano. Esta herramienta es relativamente moderna. Esta herramienta tiene una cabeza llena, como pueden ver, de picos y se trabaja golpeando frontalmente la piedra. En esto es una excepción. Todas las herramientas anteriores son herramientas que no golpean frontalmente, sino oblicuamente, de lado. Esta es la huella, por ejemplo, del hacha, del trinchante. Pero esta es la huella de la gradina, de la bujarda, que deja todos estos agujeros correspondientes a todos estos picos. Como golpea frontalmente, destruye la piedra, machaca la piedra, hace daño a la capa superficial de la piedra. Después de haber sufrido la acción de la bujarda, la piedra tiene en su superficie microfisuras, entra el agua y por heladicidad cae la capa superficial. Por lo tanto, es una herramienta muy moderna. En España se emplea solo desde el siglo XIX y completamente inconveniente, en especial para la restauración. Ha sido utilizada algunas veces en restauración, para limpiar las paredes, y es un absoluto error. Es una de las herramientas que nosotros nunca empleamos en el taller. Tampoco empleamos estas otras, que son las mismas que hemos visto antes, la gradina, el cincel, el puntero, incluso la bujarda, empujadas por un martillo neumático. Esto es habitual en el trabajo de los canteros profesionales, de los canteros que tienen que ganarse la vida con su trabajo, porque así se pueden producir a una velocidad suficiente. Pero es un trabajo mucho más desagradable que el que emplea las mazas y las macetas que hemos visto antes. Se hace mucho ruido, y además el cantero que trabaja la piedra con este auxilio mecánico no es capaz de darse cuenta de las zonas de la piedra que son más blandas, que son más duras. No es capaz de advertir las irregularidades de la piedra. La piedra no es un material isótropo. La piedra tiene diferencias entre unos lugares y otros. Y eso se advierte muy bien con el trabajo a mano, pero no se advierte con este trabajo a máquina. Hay otro tipo de herramientas, de útiles, que empleamos en el trabajo sobre la piedra, que no sirven para tallar, no sirven para cortar la piedra, sino que sirven para comprobar el trabajo, el progreso del trabajo. Son las escuadras, esto que es una escuadra articulada, que llamamos alta regla, que es una palabra que viene del francés, sauterelle,
que es un animal, saltamontes en español. Naturalmente el compás, las plantillas, esta escuadra tan singular que tiene una rama curva y otra recta, es muy característica de la estereotomía de la piedra, se llama vaivén, y como ven sirve para comprobar la concavidad del intradós y la dirección correcta del lecho. Estas herramientas sirven para comprobar que el progreso de la talla avanza correctamente. Y a propósito de esto, me gustaría hacer alguna reflexión sobre lo que realmente es importante en las fábricas compuestas por sillares, por piezas, por bloques de piedra. Por una parte, entiendo que la piedra tiene una función por sí misma fundamental dentro de la construcción, dentro de la fábrica, debido a su forma general, debido a su masa, debido a su resistencia, debido a su volumen, y esto no puede ser sustituido por una apariencia exterior. Creo que cuando restauremos y conservemos las antiguas construcciones, no debemos conservar solamente la apariencia exterior, sino también el modo, el funcionamiento mecánico interior de la fábrica, que debe ser conservado como un acontecimiento histórico al mismo nivel que la forma exterior, al mismo nivel que la apariencia. Por lo tanto, es importante en las fábricas de piedra, es importante la piedra como masa, como volumen, como material que tiene un peso, que tiene una resistencia. Pero por otro lado, también se puede decir lo contrario. Se puede decir que realmente lo que contiene el trabajo humano son 2 o 3 milímetros superficiales de piedra, donde está la huella de las herramientas. Estas pequeñas huellas que nos explican cómo ha sido tallada la piedra. Es cierto también esto, las dos cosas son ciertas. Es cierto que la piedra debe ser considerada como material ejerciendo una función concreta dentro de la construcción, y es cierto que la superficie de la piedra nos habla del trabajo que ha servido para tallarla. Y las dos cosas merecen ser conservadas. En estas imágenes que vemos, pues esta es una construcción árabe, andalusí, en la que las piedras se han deteriorado muchísimo. Esta es más posterior, esta se encuentra en Palma de Mallorca. Aquí algunas piezas han tenido que ser sustituidas, pero las que no han sido sustituidas han sufrido muchísimo. Ya no son las piedras que existían originalmente. Ya esos 2 o 3 milímetros de superficie que contenían el trabajo de talla han desaparecido. Entonces, en estos casos es realmente difícil tomar la decisión de qué es lo que hay que hacer. Y así hay opiniones, por lo menos en España, hay opiniones muy diversas acerca de los criterios de restauración en este caso. Yo soy de aquellos que se inclinan por sustituir la piedra. La piedra realmente por dentro, no se puede decir que estas sean unas piedras antiguas, por dentro son tan antiguas como las de ahora, son de épocas geológicas. Por lo tanto, si hemos perdido la capa superficial, quizá deberíamos pensar en que la conservación del monumento exige restituir no solo el plano que existía en un principio, sino también la pieza completa y su funcionamiento mecánico dentro de la fábrica. Bueno, esto es una opinión sobre la que se puede discutir. Otra cosa que existe en la superficie de la piedra son trazados, dibujos, monteas. La palabra montea es la que utilizamos en español para designar estos dibujos que se hacen, como decía, a tamaño natural, a escala 1:1. En francés dicen épure. Se trata de trazados en tamaño grande, al mismo tamaño que se van a construir los arcos y las bóvedas. Siempre se ha hecho así a lo largo de la historia de la cantería. En los trazados góticos, esto es una de las terrazas de las naves laterales de la catedral de Clermont-Ferrand. Estos son unos trazados, unas monteas que se encuentran sobre las terrazas de la catedral de Sevilla.
La Catedral de Sevilla, por encima de las bóvedas, no tiene una armadura de madera, tiene directamente trasdosado este suelo cerámico, que es de barro. Este es el suelo original del siglo XVI, y sobre ese suelo se hicieron trazados que servían para seguir construyendo otras zonas de la catedral. Por ejemplo, esto sirvió para construir una cúpula que hay 10 metros más lejos. Aquí se trata simplemente de incisiones con punta seca sobre la superficie de cerámica, y aquí están esas incisiones para que se pueda hacer el levantamiento más correctamente. Han sido marcadas con 2 bandas laterales en blanco con objeto de poder hacer el relieve, el levantamiento. Estas líneas en concreto, estas que hay aquí, estaban aquí desde el siglo XVI, pero nadie hasta hace 10 años se dio cuenta de que estaban aquí. Nuestros amigos, nuestros compañeros arquitectos que mantienen la Catedral de Sevilla, pasaron una vez por este lugar, el sol era rasante, el sol era muy oblicuo, y pudieron ver unas señales sobre el suelo, y si se dieron cuenta, identificaron estas señales como trazados. Esto es, en concreto, un esquema característico de trazado que sirve para la construcción de una bóveda semiesférica, y coincide exactamente con el trazado que aparece en un tratado histórico, en el tratado que ha mencionado también Michele, el tratado de Alonso de Vandelvira del siglo XVI. Vemos que exactamente es el círculo, el eje, es exactamente lo que he reproducido en este caso, no en pequeño como en el papel, en tamaño, sino a tamaño natural. Y estas monteas a veces son líneas incisas que se pueden ver claramente. Estas se encuentran en una construcción en Santiago de Compostela. Esta pared es el exterior de una de las paredes de la Plaza del Obradoiro en Santiago de Compostela, un lugar al aire libre, perfectamente visible, pero hasta hace muy poco nadie se había dado cuenta de que había unas líneas, unos trazados sobre la pared que son realmente una montea. En este caso es el despiece de un arco adintelado. En el Escorial, esta es la zona de los sótanos, la zona baja del basamento, hay unas líneas que no son incisas, sino que son marcas rojizas, marcas rojas, de trazados que llamamos de almagre, que son también monteas para la construcción de las bóvedas de esta zona. Y en esta columna, en esta pilastra, pues se conservan, a pesar de haber sido desmontada y separada de su lugar, se conservan los trazados que se hicieron originalmente para construir, para tallar el cilindro de la columna, que son trazados como los que se siguen explicando actualmente en los libros de cantería que ahora mismo sirven para el aprendizaje de los cántiros. Es decir, que hay huellas sobre las superficies de las fábricas de piedra, huellas a las que debemos atender. No debemos hacer una limpieza exagerada, una limpieza brutal sobre la superficie de la piedra, porque podemos perder este testimonio que existe de una manera superficial y a veces de una manera extraordinariamente frágil y liviana. Esta es la sacristía de la Catedral de Murcia. En este lugar había un mueble de madera lleno de cajones desde el momento en que se construyó la capilla, desde el momento en que se construyó este espacio, en el siglo XVI. Como pueden ver, la pared ha sido pintada, ha sido limpiada desde el siglo XVI varias veces, pero no en esta zona baja porque había un mueble de madera. Este mueble fue necesario desmontarlo porque tenía problemas de xilófagos, problemas de insectos. Se desmontó, se colocó aquí en el centro del espacio, se envolvió en un saco de plástico y se introdujo insecticida. Y al hacer esto, quedó aparente la superficie de la pared que no había sido vista desde el siglo XVI. Por fortuna, los que hicieron esto, nuestros compañeros de Murcia, en especial el profesor José Calvo, se dio cuenta de que había unas líneas sobre la pared casi imperceptibles.
Y entonces se hizo un levantamiento de todas estas líneas. El levantamiento lo hizo mi compañero Miguel Ángel Alonso, y es este de aquí. Esto que ven son las juntas horizontales de las hiladas y están un poco inclinadas, no porque la imagen esté torcida, no porque el dibujo esté mal hecho, sino porque la torre completa está ligeramente inclinada. Realmente las líneas tienen esta inclinación. Y la montea, los trazados que se pueden ver son estos que están aquí en línea negra sobre la pared. Pues bien, Miguel Ángel Alonso también hizo un levantamiento completo de la bóveda que cubre este espacio, y la planta, la proyección horizontal de ese levantamiento la tenemos aquí en gris, superpuesta a las trazas. Podemos ver cómo efectivamente estas líneas que hay sobre la pared son las que han servido justamente para construir esta bóveda. Es la montea que corresponde a esta bóveda. Por eso hay que ir con mucho cuidado cuando se hacen limpiezas, cuando se hacen restauraciones de las superficies de las fábricas de piedra. Ocurre en otras ocasiones que las fábricas de piedra han sido pintadas a lo largo de los siglos una o varias veces. Es frecuente que se las pinte, que se les dé una mano de cal, creo que se dice en italiano. La cal sobre la piedra es buena, endurece la superficie de la piedra. Muchas veces, además de dar una mano de cal, una pintura de cal, pues para destacar de nuevo las juntas, se pintaban las juntas con una pintura más oscura. Esto ha ocurrido en esta zona, que es también de la Catedral de Murcia, y la persona que ha estado pintando estas líneas para destacarlas lo ha hecho muy bien, porque cuando ha llegado aquí ha decidido no pintar esta. Supongo que se está viendo mi puntero, ¿no? Supongo que se está viendo donde señalo. Aquí una junta entre dovelas que deja aquí una pieza con un ángulo demasiado agudo. Esto no es una buena solución para el corte de piedras. La persona que estaba pintando esto se dio cuenta de que no debía pintar esta junta, de que debía dejarlo como si se tratara de la pieza completa. De la misma manera que en este otro lugar, la persona que pintaba las juntas no las pintó como son realmente, muy separadas, porque es más fácil hacer la pieza larga que hacer estas piezas cortas. Es decir, muchas veces se han pintado las paredes y se ha pintado de una manera que no corresponde con las juntas reales. Finalmente se termina perdiendo la pintura y termina apareciendo de nuevo la realidad de las juntas. De manera que hay un juego, ha habido siempre un juego entre lo verdadero y lo falso que ha sido del gusto de los canteros a lo largo de los siglos. Y en ocasiones no ha sido pintura, sino incluso fingir las juntas tallándolas sobre la superficie de la piedra. Aquí es muy evidente que no se quiere engañar al espectador, es imposible engañar al espectador porque el espectador sigue viendo cuáles son las juntas reales, pero se quiere imitar un despiece que parece más correcto o más adecuado por algún motivo que el original. En esta que encontré en Sicilia pasa lo mismo, aquí es más difícil de advertir, aquí es muy difícil de darse cuenta, pero realmente en estos ejemplos de París hay unas juntas reales, tanto en el dintel como en el muro, que son unas juntas muy correctas, muy bien hechas, muy válidas, y sin embargo se han tallado unas juntas falsas de otra manera. Bien, se trata simplemente de este concepto histórico de que no es tan necesario ser sinceros con la piedra. Uno puede mostrar la piedra cuando merece la pena, pero también en otras ocasiones ocultarla debajo de una decoración. Especialmente en la zona mediterránea de España, en la Corona de Aragón, en Valencia y en Cataluña, existieron durante mucho tiempo portales medievales
que eran arcos con un gran canto, que originalmente tenían un intradós también semicircular. Pero en el siglo XVI llegó una moda de hacer los huecos de una manera más clásica, de hecho se llamaba a la romana. Hacer este hueco con el dintero horizontal se llamaba a la romana. Pues se aprovecharon, como había una gran anchura, como las piezas eran muy largas, se aprovechó el mismo aparejo para cortarlo en este sentido y conseguir un hueco más moderno. De esto hay una enorme cantidad de ejemplos, como digo, tanto en Barcelona como en Valencia. Este que encontré en Mallorca es verdaderamente sorprendente porque podemos ver las juntas del muro que llegan hasta aquí y a la vez las juntas del arco. Y afortunadamente vemos la jamba, el lateral, donde podemos comprobar que las juntas reales son las del arco, las otras son fingidas, son juntas falsas que se han hecho para continuar las que aparecen con el muro. Esto es una constante a lo largo de la historia y desde este punto de vista la observación, la contemplación de las fachadas del monasterio del Escorial es interesantísima, porque el monasterio del Escorial tiene unas fachadas que han sufrido cambios, transformaciones. Esta es la fachada principal que empezó Juan Bautista de Toledo cuando volvió de Nápoles. Juan Bautista de Toledo murió y luego el resto de la construcción lo continuó el arquitecto Juan de Herrera, pero ya Juan Bautista de Toledo hizo cambios sobre el proyecto inicial. Como podéis ver, las fachadas del Escorial son lienzos de hiladas de un pie de altura y pilastras con hiladas de pie y medio. De tal manera que cada dos hiladas de pilastra se corresponden con 3 hiladas de muro. Pues bien, en un momento determinado se decide que una pilastra que existía aquí debe desaparecer. Debe ser retallado el muro. Sí, sí. Y entonces hay que resolver el problema porque las juntas que quedan no son las que deberían de ser. ¿Qué es lo que se hace? Pues se tallan juntas que son falsas. Esta junta no es real, esta junta es falsa, es continuación de la junta real que viene por aquí. Y se intenta disimular las juntas reales, que son estas de aquí. Con el tiempo, ese mortero que se empleó para disimular, para tapar la junta ha caído, se han hecho arreglos y ahora lo vemos perfectamente. Vemos que aquí había una pilastra que ha desaparecido. Lo mismo ocurre en esta otra que es la fachada norte, que es esta de aquí. También han desaparecido algunas de las pilastras. En este es un caso mucho más sorprendente, ya que esta fachada norte fue transformada ya en el siglo XVIII. El arquitecto Juan de Villanueva tuvo el valor de rectificar el proyecto de Juan de Herrera y cambiar el orden de los huecos. Y para eso fue necesario también cambiar las pilastras. De manera que hay un juego histórico entre lo verdadero y lo falso de un gran interés, ¿no? Me gustaría mostraros ahora algunas bóvedas que hemos hecho en el taller de cantería que son de estilo gótico, para después reflexionar sobre lo esencial de este estilo gótico, por lo menos del sistema constructivo gótico. Estas son unas bóvedas con 3 nervios, que son características de estos lugares, estas de Nápoles, en la sala de Ibaroni. Para pasar del cuadrado al octógono, pues es necesario hacer una bóveda pequeña con 3 nervios. Hemos reproducido una de esa manera, lo hicimos en la Universidad de Valencia. Hemos hecho una semejante que hay en Barcelona, que es irregular, no solamente es un triángulo irregular, sino que tiene un apoyo más alto que los otros. Hemos hecho experiencias con este tipo de bóvedas góticas. Las hemos montado a hueso, sin mortero entre las juntas, en el caso de las imágenes anteriores, y aquí simplemente con mortero de yeso, y así están en este lugar al aire libre desde hace más de 6 años, por lo tanto han resistido bastante bien con el mortero de yeso, que es bastante débil. Y con el centro, todo esto fue hecho en la Escuela de Arquitectura de Madrid,
Y con el Centro de los Oficios de León he podido hacer una construcción de una bóveda algo más importante, que es una reproducción de una bóveda que aparece en el manuscrito del siglo XVI de Hernán Ruiz el Joven. El resultado fue una bóveda gótica, nervada, que lógicamente, como todas las bóvedas y todos los arcos, empuja hacia el exterior y por lo tanto pues fue necesario, para montarlo de esta manera, disponer estos tirantes de hierro que están contrarrestando el empuje de la bóveda. Esta bóveda la ven aquí en donde se hizo, que es en el Centro de los Oficios de León, pero fue trasladada, aquí tiene otra imagen, que es en otro lugar, es en Madrid, en el Jardín Botánico de Madrid, fue trasladada desde León hasta Madrid. Fue posible trasladarla porque aquí estaba montada con mortero de calce. Entonces fue posible montarla y desmontarla, separar las piezas, no hubo ningún problema. Las piezas unidas con mortero de cal se pueden separar, se puede limpiar el mortero y se puede volver a construir en otro sitio. Cuando se hizo esto, cuando se construyó en León esta bóveda, las 3 primeras piezas, antes de que yo pudiera llegar al momento de la construcción, las 3 primeras piezas no fueron montadas con mortero de cal, sino con mortero de cemento Portland. Como consecuencia, para el traslado para Madrid fue posible desmontar toda la bóveda, excepto estas 3 piezas. Era imposible separarlas. Fue necesario llevar estas 3 piezas unidas entre sí hasta Madrid. Siempre debemos emplear un mortero que no sea un mortero de cemento Portland. El cemento Portland es demasiado duro, demasiado impermeable y además adhiere. Las obras de fábrica no necesitan adherencia, ¿no? Sino simplemente transmitir la presión de unas piezas a otras. Esta bóveda fue construida, como explica el manuscrito de Rodrigo Gil de Hontañón, dibujando haciendo una superficie horizontal, dibujando sobre ella la proyección horizontal, la planta de la bóveda y levantando estos apoyos, estos pies derechos en los lugares donde va a haber claves. Y luego disponiendo cimbras para construir los arcos. Fue hecha siguiendo las instrucciones de Rodrigo Gil de Hontañón, como pueden ver en estas imágenes. Y todos son arcos formados por dovelas. Creo que la palabra para dovela es concho. Están formados por estas piezas que son todas iguales y son arcos de circunferencia. Hay una zona especial donde se reúnen. Aquí ya las dovelas no están separadas, sino que están unidas todas en una misma pieza. Y en esta zona, que en español llamamos enjarje y en francés se llama tas de charge, las separaciones entre unas piezas y otras son planos horizontales. Pero cuando se acaba esa zona, pues ya comienzan las dovelas normales. Y otra zona especial es aquí donde se reúnen varios nervios en las claves, lo que llamamos claves de las bóvedas. Gracias al conocimiento de la geometría que permite la talla de las claves, fue posible, a partir solamente de esta pieza, esta era la única pieza que conservábamos de una bóveda, y a partir solamente de esta pieza fue posible, lo hicieron los profesores José Calvo y Miguel Alonso de nuevo, fue posible conocer cómo era la forma precisa de la bóveda en la que se encontraba esta pieza. Creo que en próximas semanas va a hablar también el profesor Enrique Nuere. Enrique Nuere también en alguna ocasión nos ha explicado cómo a partir simplemente de una pieza de madera es capaz de reconstruir la armadura completa. Bien, las bóvedas góticas están formadas, por lo tanto, por arcos que tienen todas las dovelas iguales, que son arcos de circunferencia muy sencillos, y por situaciones especiales que son los encuentros entre esos arcos. Y cuando estos arcos se encuentran entre sí, se producen interpenetraciones, se producen intersecciones. No sé cómo hacer para quitar esto. Se producen, a ver si puedo ocultar de alguna manera esta. Bueno,
Lo voy desplazando. Se producen intersecciones entre los elementos que son parecidas a las intersecciones cristalográficas. En cristalografía, esto que he podido ver que en España se llama maclas, pero en italiano se llama geminato, al parecer. Bien, son intersecciones de formas geométricas de tal manera que unas formas entran en el interior de otras. Y esto es lo que se puede ver en las intersecciones entre los elementos, a veces elementos de gran tamaño, como estos pilares y estos arcos, como estos otros en una esquina del Castelnuovo de Nápoles, que es un nudo extraordinario, como estas intersecciones de nervios en un lugar de Alemania, donde hubiera sido más fácil que este nervio se hubiera quedado aquí, pero no, continúa un poquito para mostrar la intersección, o como estas intersecciones de las basas. Si son lugares en los que el cantero gótico deliberadamente decide mostrar una intersección. En esta zona, el arranque de la bóveda, que como decía antes se llama tas de charge en francés, en español enjarje, la función de las plantillas de los nervios es fundamental. Las plantillas aparecen aquí al final, en estas superficies inclinadas, pero son las mismas plantillas las que se emplean en horizontal para estas superficies horizontales. No es exactamente igual esta sección horizontal y esta sección inclinada, pero la diferencia es muy pequeña y con mucha frecuencia sabemos que se empleaban las mismas plantillas. Las plantillas, esto que en italiano al parecer se llama sagome, sirven para diseñar todos estos encuentros y todas estas intersecciones e interpenetraciones de unos elementos con otros. Basta con colocar la plantilla en su lugar, en el nivel correspondiente. De cada una de estas piezas se conoce solamente el perfil, el contorno superior e inferior, y la superficie lateral se obtiene tallando, uniendo esas dos líneas. Y eso se hace con las monteas, con los trazados a tamaño natural. Así es como hemos reproducido este proceso tanto en la Escuela de Arquitectura de Madrid como en el Centro de los Oficios de León, y hemos obtenido resultados fantásticos como estos, en los que efectivamente las formas se obtienen intersecciones de formas con una facilidad extrema. Con objeto para la realización de una tesis doctoral se estuvo estudiando este detalle que existe en la Catedral de Burgos. En esta zona, que es también la zona del enjarje con cortes horizontales, los nervios se cruzan. Esto lo hemos reproducido en la Escuela de Arquitectura de Madrid a escala 1-2, y ha sido sencillísimo de encontrar estos cruces de nervios simplemente utilizando las plantillas en los planos horizontales. Es un dato suficiente para obtener la forma de estas intersecciones complicadas. Aquí, por ejemplo, esta es la reproducción de un pilar de la lonja de Palma de Mallorca. Del pilar helicoidal salen los nervios en todas direcciones. En esta zona los cortes son horizontales y en cada plano horizontal es necesario simplemente colocar la plantilla correspondiente al pilar helicoidal y la plantilla correspondiente al nervio que está empezando a salir. Y con eso tenemos datos suficientes para tallar toda la superficie perimetral y, bueno, siempre hace falta algún retoque final, pero el resultado en general es sorprendente. Lo mismo ocurre en estos cruces de los nervios en las claves. Esto es una bóveda que en estos momentos tenemos en realización. Aquí hay un cruce muy complejo en el que los nervios van a diferentes alturas y, como ven, pues se trata también simplemente de situar la plantilla. Esto da lugar a detalles sorprendentes, detalles en las construcciones góticas que son verdaderamente sorprendentes. Por ejemplo, esto que es un lateral
de la Catedral de Salamanca. Es un pináculo, el pináculo está arriba, está apoyado sobre un prisma cuadrado, un prisma de base cuadrada, pero este cuadrado está girado dentro de este otro prisma. Es un prisma grande y otro más pequeño girado. Y todo esto acaba aquí. Pero no es cierto que acaba aquí. El constructor gótico imagina que este prisma vertical continúa por el interior de este otro y si tuviera basamento, emergería, saldría solamente este pequeño detalle. Este detalle que nadie nunca va a advertir tiene que ver con el prisma girado que hay más arriba. Es el basamento que tendría si este prisma lo imaginamos en el interior del grande y tiene su propia base. Hay detalles de este tipo verdaderamente asombrosos. Por ejemplo, en la Catedral de Girona, pues aquí estuvimos estudiando este basamento en el que hay diversas formas que tienen intersecciones, interpenetraciones de unas dentro de otras. Y hay un detalle muy pequeño, un detalle aquí, que está aquí ampliado. Este detalle, esto es una pequeño saliente que tiene solamente 1 milímetro sale solamente 1 milímetro a partir de la forma en la que está inscrito. ¿Qué significa esto? Que nadie va a ver nunca, que está siempre en sombra. Esto es la continuación de la arista que viene de arriba. Se imagina el cantero que la arista que viene de arriba atraviesa esta forma y continúa y se ve donde se tiene que ver, aunque nadie se vaya a dar cuenta jamás. El cantero hace lo que tiene que hacer porque es su deber. El cantero trabaja honestamente, incluso en esos lugares que no va a ver nadie nunca, porque lo va a ver él y lo va a ver Dios. Y esto se hace situando las plantillas en los lugares adecuados. En la misma Catedral de Gerona hay este otro pequeño detalle. Este no es de 1 milímetro, este es de 1 centímetro, pero ¿qué explicación tiene este pequeño detalle que sobresale en el plano? Pues es la continuación de una moldura que viene por este otro lado. Se imagina el cantero que se introduce por aquí y sale un poquito por aquí. Es decir, esta imaginación de las molduras que se interpenetran, que existen, que siguen existiendo idealmente unas dentro de otras, es característica de la construcción gótica. Voy a mostrar ahora un ejemplo que es la contradicción de esto. Estos son unos arcos ya renacentistas, aunque tienen algunos cruces que son detalles góticos, son unos arcos ya renacentistas en la ciudad de Salamanca. Son arcos característicos de Salamanca, no existen en ningún otro sitio. Desde el punto de vista mecánico no tienen ningún sentido, porque no es esta la forma adecuada para un arco. Pero desde el punto de vista del despiece tampoco. Nos pidieron que hiciéramos una reproducción en este lugar y efectivamente hicimos unos arcos exactamente igual, a un tamaño un poco menor en este sitio. Aquí podemos ver en el dibujo que estos arcos están formados también como por el movimiento, como por la extrusión de un perfil a lo largo de determinado camino. Pero este perfil, este perfil que se extruye no coincide con los cortes que hay que dar a los lechos. Como consecuencia, las plantillas de todos estos planos son todas ellas plantillas diferentes. Esto es ya lo contrario de la construcción gótica. Bien, las basas que tienen a veces unas intersecciones y una complejidad extraordinaria ocurre exactamente igual. Todo esto no se utilizan de una forma sistemática y coherente las plantillas sobre los planos horizontales. Es una concepción de las construcciones muy opuesta a la concepción de la arquitectura clásica. Como saben muy bien, pues en la arquitectura clásica cada elemento tiene su propia personalidad, cada elemento está separado de los demás físicamente, incluso en otro material muchas veces, y tienen nombres característicos. Pues todos sabemos los nombres de los elementos de los órdenes. En España los llamamos arquitrabe, friso, cornisa, frontón, basa, fuste, capitel. Son elementos que tienen su propia entidad, su propia personalidad y sus propios nombres característicos. Esto no ocurre en la construcción gótica.
aquí he traído un par de imágenes que son creo, de Matteo Carnilivari, en las que realmente es un gótico más clásico que el gótico que podemos encontrar en España. No hay arcos apuntados, aquí hay un dintel horizontal, pero hay cruces en las esquinas. En esos rincones de aquí hay cruces entre los nervios. Esto no lo haría nunca un constructor clásico. Para la arquitectura clásica, la molduración quiebra al encontrar al plano bisector y va en otra dirección. Para la arquitectura gótica, la moldura continúa indefinidamente su camino espacial, incluso aunque tenga que tener su intersección con otra moldura. Se puede decir que esto de alguna manera existe también en la arquitectura, por ejemplo, en esta capilla Apache, porque realmente este pequeño detalle que hay en el rincón nos está hablando de una pilastra completa que tenemos que imaginar en el interior de la fábrica. Podríamos decir también que Brunelleschi tiene, en buena medida, conserva un espíritu gótico en muchos aspectos. Y también podemos hablar de estas composiciones barrocas en las que hay intersecciones entre diversos órdenes y diversas superficies, diversos tipos de pilastras que ya tienen una función plástica, una función escenográfica. El caso del constructor gótico es completamente diferente. El constructor gótico hace lo que tiene que hacer, aunque nadie lo vaya a ver jamás. Bien, también hemos empleado plantillas para hacer escaleras de caracol. No voy a insistir más sobre esto. Tenemos diversas experiencias en el Centro de los Oficios, en el taller de la escuela. Voy a pasar ahora, por contraste con la arquitectura gótica, voy a pasar a los procedimientos de la estereotomía moderna, lo que ocurre a partir del siglo XVI. Y es que las piezas son más complejas, cada una de las piezas de las bóvedas, que son bóvedas de cañón, bóvedas de arista, bóvedas semiesféricas, bóveda vaída, que creo que llaman volteabelle. Todo este tipo de bóvedas se conciben como formas y el cantero se plantea después el problema de despiezarlas. Y entonces obtiene una serie de piezas que a veces tienen una gran complejidad geométrica cada una de ellas. Es lo contrario del gótico. En el gótico las dovelas eran iguales y solo había problemas en puntos singulares. Aquí la totalidad de las piezas tienen formas que a veces son bastante complejas. Y entonces es necesario conocer bien la forma completa de cada una de las piezas. Ya no vale simplemente con una plantilla. Es necesario conocer todos los detalles, las superficies, los ángulos, las medidas, las plantillas de todas las caras de las piezas. Así es como se tallan. En primer lugar, casi siempre partiendo de una pieza prismática para la que se empiezan tallando las juntas, las 4 tiradas, las que llamamos las 4 líneas de las juntas. Finalmente, como sabéis muy bien, pues en la arquitectura romana con frecuencia no se talla porque es necesario los planos de separación con otras piezas, pero no el plano que va al exterior porque no es necesario en las grandes obras públicas. Y eso después es aprovechado en el Renacimiento para conferir a la fábrica esa sensación de poder, ¿no? Hemos hecho en el taller de cantería arcos y bóvedas de este tipo, para las cuales esta es tremendamente compleja, aunque es simplemente un arco. Es un arco que el intrados es un óvalo, está sobre una superficie cilíndrica y por lo tanto aquí hay un cilindro cóncavo y aquí hay un cilindro convexo. Cada una de las piezas es tremendamente compleja. Este es un arco en esquina y en rincón. También ha sido necesario encontrar las plantillas para todas las caras de las piezas. Lo hacemos así, conociendo estudiando primero la montilla general y todos los detalles de cada una de las piezas y tallándolas. En este caso, hicimos además una maqueta. Las maquetas, en el caso de las obras de fábrica, se comportan mecánicamente de la misma manera que los arcos grandes, y realmente aquí en este caso tuvimos problemas mecánicos para contrarrestar el empuje, que eran los mismos que habíamos podido prever gracias a la maqueta. Bien,
Otro caso característico es el de las bóvedas semiesféricas. Cada una de estas piezas tiene una forma relativamente compleja y es necesario conocer perfectamente los ángulos. El encuentro entre todas las superficies de alrededor y la superficie del intra-2 es un ángulo recto para el que se debe comprobar con el vaivén. Se utilizan plantillas que se aplican sobre la superficie esférica. Esto no es absolutamente correcto desde un punto de vista riguroso, porque la superficie esférica no es desarrollable, pero se obtienen formas con suficiente aproximación para la realidad de la cantería. Esto, que es una bóveda arista de la que hemos visto algunos detalles antes, con piezas enormemente complejas, siguiendo diversos procedimientos. Hemos ensayado diversos procedimientos. Ninguno de ellos era sencillo, pero había algunos más fáciles que otros, ¿no? Para realmente juzgar el valor de las explicaciones de los tratados históricos. Bien. También quiero mostrar una de las últimas realizaciones, que es un arco que hemos podido construir en un monasterio en la provincia de Burgos, monasterio de Río Seco. Está prácticamente en ruinas y era importante reconstruir el arco de entrada del monasterio. Se trataba de esto, necesitaba el lugar un arco de entrada, y aquí existía el arranque del arco y existía además este detalle, esta curvatura que nos permitió conocer con precisión cuál era el arco original. Era un arco semicircular. Efectivamente se hizo un levantamiento completo, se hizo un proyecto, se estudió la línea de empujes para comprobar la estabilidad del arco, que en este caso era bastante evidente. Se hizo un despiece con piezas lo suficientemente ligeras como para que pudieran ser levantadas con la mano, a mano. Se hicieron unas cimbras que en este caso se apoyaban sobre las cornisas, sobre las impostas, y se construyó el arco. El arco se construyó, se montaron las piezas en seco, sin mortero entre las juntas. Por ese motivo fue necesario tallar in situ la última de las piezas y hacerla entrar, como han visto, con esos golpes. Se retiró la cimbra y quedó el arco de esta manera, como pueden ver. Realmente es más aconsejable, es menos arriesgado poner mortero entre las juntas para que pueda haber para que sea posible cerrar el arco completamente y colocar la última pieza sin muchos problemas. Pero de haberlo hecho así, por ejemplo, pues hubiera sido necesario, después de retirar la cimbra, antes de retirar la cimbra, esperar a que endureciera el mortero, que naturalmente hubiera sido un mortero de cal. Así quedó, este es el antes y el después de este arco. Bien, no sé, Michele, si me estoy extendiendo o tengo que ir ya terminando. Creo, pido a Elisabetta, ma creo que tenemos que terminar, creo. Elisabetta, scusami. Pues entonces voy a pasar a una parte che Sì? No, non voglio interromperlo, diciamo che sì, per chi ascolta queste lezioni sono previste per circa un'ora, però insomma non c'è nessun problema, se c'è un'altra parte va benissimo. Entonces, ¿continúo un cuarto de hora, 20 minutos? Sì, speriamo che i nostri ascoltatori... Tu continua, non ti preoccupare. Muy bien, pues en este caso voy a mostraros... esto es un claustro de un edificio del siglo XVII que se ha utilizado hace unos años para hacer la ampliación del Museo del Prado, de Rafael Moneo. Entonces el claustro original se desmontó completamente, se hizo una piel de hormigón armado y se volvió a montar las piezas del arco. No está sostenido en el hormigón, está separado y se sostiene por sí mismo, tiene su propia estabilidad. Se construyeron cimbras de madera apoyadas en las cornisas,
en las impostas, como se hacía antiguamente, y gracias a que esto fue desmontado pudimos comprobar los procedimientos que se utilizaron en su momento para levantar las piedras. Era habitual antiguamente utilizar estas tenazas que cogían la piedra por los lados, para eso se hacían estos pequeños agujeros. En el caso del acueducto de Segovia vemos como las dovelas tienen el agujerillo más o menos sobre la vertical del centro de gravedad, para que ya estuvieran cogidas con la inclinación correcta cuando fueron colocadas en su lugar. Y otro procedimiento antiguo para levantar las piedras es esto, que en la antigua Roma se llamaba olivela y que en España llamamos diablos o castañuelas. Se hace un agujero, una incisión en la piedra y se van metiendo las piezas, y cuando han entrado todas, como tiene forma de cuña, se puede levantar y se levanta la pieza. Pues bien, a la hora de restituir las piezas en su posición original, no se utilizaron naturalmente estos procedimientos. Lo que hicieron fue tacos Hilti y levantar las piezas con cadenas, aunque podrían haberse utilizado porque estaban en perfectas condiciones para utilizar de nuevo unas castañuelas modernas y una olivela moderna y poderlo levantar. Todas las piedras tenían la huella de alguna de estas dos cosas, o de las tenazas o de la olivela. A veces se veía que se había ensayado a hacer en algún sitio y se había movido un poco para que estuviera más o menos sobre la vertical del centro de gravedad y que la pieza no se moviera. Eso, cuando ocurría, cuando veíamos esta huella de haber introducido las piezas de la olivela, con frecuencia veíamos un canal abajo que nos hizo pensar en el proceso de talla. El proceso probablemente era bajar con la talla hasta una profundidad suficiente y entonces ya ensanchar el hueco para darle esta forma de cuña que es adecuada para por lo menos para las olivelas que conocemos, que hemos conservado hasta ahora, y de la que es un dibujo incluso, creo que es de una que hay expuesta en la Catedral de Florencia. Pues bien, si todas las piezas tenían tanto dovelas como otro tipo de piezas, las cornisas tenían esta huella de haber sido levantadas por este procedimiento. En el caso de esta, que es una cornisa, es una imposta, en lugar de eso tenía la huella de las tenazas. Pero esta huella no estaba sobre el centro de gravedad, estaba claramente desplazada. Siendo una pieza muy horizontal, es razonable pensar que no es fácil encontrar justamente el centro de gravedad. Probablemente lo que hicieron los canteros fue colocarla deliberadamente desplazada para utilizar otra estrategia, cogerla con las tenazas y evitar el vuelco cogiendo la imposta, la cornisa, con una cuerda o algún artilugio semejante. Cuando se estaban poniendo estas piezas, que como decía se estaban poniendo con otros sistemas, pudimos advertir que todas estas piezas tenían los agujeritos, las pequeñas incisiones de las tenazas, excepto una. En cada una de las 4 lados del claustro, solamente una de las piezas tenía esta huella de la olivela. ¿Por qué? Porque se iban colocando, se iba bajando y se iba moviendo, se iba bajando y se iba moviendo. Pero la última, justamente la última, no tenía espacio lateral para las tenazas, así que tenía que ser suspendida desde arriba con la olivela. Estas columnas pertenecen también al claustro de los Jerónimos. Esto no es esto es simplemente para que no caiga hacia adelante, no es una manera de levantar las columnas, las pilastras en este caso. Son pilastras que imaginamos que fueron puestas en su lugar aprovechando la forma del astrágalo, la forma propia de la columna. Con esto se puede levantar fácilmente, tiene huella en la parte inferior de que han sido guiadas para colocarlas en su sitio, y esto, bueno, podría haber sido hecho de esta manera. Todas estas piezas que fueron desmontadas fueron numeradas, pero conservaban, como pueden ver, las trazas que hicieron los canteros en su momento, en el siglo XVII, para tallar todas estas piezas.
También me gustaría, antes de acabar, comentar algo sobre el interior de las obras de fábrica, de las fábricas de piedra. Esto es bastante moderno, es de 1912, está en la ciudad de Cádiz, en el sur de España, y como ven, ha sufrido un movimiento del terreno y aquí tenemos una fisura, una grieta. Se han movido y se han roto las piedras. Y esto ha ocurrido a pesar de que todos estos bloques están unidos entre sí con grapas, con piezas de hierro. Pero las piezas de hierro no han impedido el movimiento. Si una obra de fábrica tiene que moverse, se mueve aunque tenga grapas, aunque tenga estas uniones de hierro. Y lo que puede ocurrir si tiene estas uniones de hierro es que el hierro rompa la piedra. Es decir, el resultado es este. Introducimos hierro en el interior de la piedra y puede ocurrir que el hierro se oxide y termine por romper, por estropear la piedra. No va a servir para impedir el movimiento, pero sí va a servir para deteriorar la piedra. Esto en Roma ustedes lo saben muy bien, porque las construcciones romanas están llenas de agujeros que han sido horadados, han sido cavados para extraer las grapas de bronce que en determinado momento se requería. Lo que sí hemos encontrado en muchas construcciones, estos son bóvedas de escaleras, entre las piezas, al levantar los peldaños de la bóveda, pues hemos visto entre las dovelas, hemos visto unas cuñas que son de pedernal, de una piedra más dura, y que servían probablemente para golpeando, antes de descimbrar, antes de retirar la cimbra, golpeando estas cuñas, la bóveda entraba en tensión y empezaba a funcionar incluso antes de retirar las cimbras. Las cimbras le sentine. Las cimbras son siempre necesarias antes de construir la bóveda. La cimbra es una superficie completa que tiene la misma forma de la bóveda. La parte inferior no es necesario que sea especialmente compleja. Esta es una bóveda que restauré con el profesor Santiago Huerta. Algunos de los sillares, como pueden ver, tienen un color más claro y otros más oscuro. Estos son nuevos, han sido tallados especialmente para reconstruir la bóveda. Y para el montaje, pues como han visto, dispusimos unas cimbras. Estas cimbras deben ser un forro, una superficie continua de madera, pero puede estar sostenida de cualquier forma. No es necesario que sea muy bonito lo que hay aquí debajo. En este caso en concreto, pues eran simplemente unos cuantos palos, unos cuantos apoyos. Seguramente a lo largo de la historia, la mayor parte de las bóvedas han sido, la mayor parte de las cimbras para la construcción de bóvedas han sido algo tan sencillo y tan elemental como esto. Hay que decir, recuerdo que cuando desmontamos esta bóveda y llevamos todos los sillares, todas las dovelas al exterior, había caído la bóveda y estaban aquí todas las piezas, las llevamos al exterior para ver cuáles valían y cuáles no, llenaron completamente un prado, un campo que había al lado. Aquí ocurre, si ustedes han tenido alguna experiencia de cambiar de casa y trasladar los libros habrán visto que sobre el suelo ocupan mucho más que en las librerías. Aquí ocurre igual. Una bóveda desmontada, extendidas las piezas sobre el suelo, ocupa una extensión extraordinaria. Y el último proyecto que tenemos entre manos es una bóveda elíptica. Existen muchas bóvedas elípticas, tanto en Italia como en España. Hay algunas que son, de las que sabemos que son realmente elípticas. Esta planta podemos suponer razonablemente que es una elipse. Esta otra probablemente no es una elipse, sino que es un óvalo, está formado por arcos de circunferencia. En todo caso, se trata de bóvedas de piedra, con dovelas, con despieces de piedra. Pues bien, este tema ha aparecido en los tratados de cortes de piedra a lo largo del tiempo, con diversas soluciones, pero en todas estas soluciones históricas había un pequeño problema, y es que en las dovelas tenían ángulos agudos. Es deseable que las piezas de piedra que se utilizan en la construcción eviten los ángulos agudos. Aquí son casi inevitables. Sin embargo, a final del siglo XVIII,
Gaspar Mons, el francés que inventó la geometría descriptiva, escribió un libro, el libro de la geometría descriptiva, que luego fue traducido inmediatamente al español, en el que mostró una solución para este problema, una solución para el problema de la bóveda sobre planta elíptica. Inventó este despiece. Este despiece es extrañísimo, es rarísimo. Las líneas no son líneas planas, no son horizontales, son líneas alabeadas. Tanto las horizontales como las verticales son líneas alabeadas. La forma de cada una de las piezas es complejísima. Sin embargo, tiene dos virtudes. Una es que siempre estas líneas se cortan en ángulo recto, por lo tanto todas las esquinas son en ángulo recto, son ortogonales, no hay ángulos agudos. Y una segunda virtud es que estas piezas con unas formas tan raras, las superficies que separan unas dovelas de otras, las superficies de los leches y las juntas, son superficies regladas, formadas por rectas y además desarrollables, es decir, que admiten plantillas. O sea que desde un punto de vista teórico, esto podría ser la solución definitiva al viejo problema de las bóvedas sobre planta elíptica. Pero es una solución tan compleja que no ha sido ejecutada jamás. Esta solución aparece sistemáticamente en los libros de estereotomía de toda Europa. La bóveda, la solución de Gaspar Mons para la bóveda elíptica, pero no ha sido ejecutada nunca, ni en Francia, ni en España, ni en ningún otro sitio. Nosotros queremos hacer la primera, hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Villamayor, que es un lugar al lado de Salamanca, donde hay una piedra blanda excepcional, y este es el próximo proyecto. Esto es lo que queremos hacer este año. Una bóveda de este tipo, con piezas que son cada una de ellas con una forma realmente difícil de controlar, que necesita plantillas en todas y cada una de las caras. Bien, y para terminar, hemos visto un poco cuáles son las características de la construcción medieval, de la construcción gótica. No existe literatura, no existen tratados de este periodo. Conocemos el cuaderno de Vilardoncourt, que es del siglo XIII, pero apenas tiene un par de páginas y es difícil saber qué es lo que está diciendo realmente. La literatura sobre estereotomía, sobre cortes de piedra, comienza en el siglo XVI y ahí, a partir del siglo XVI hay muchos tratados franceses, españoles, también en el XVII el de Guarini. En el 18 ya hay tratados muy detallados, muy correctos desde el punto de vista geométrico. Y al final de este periodo, al final del siglo XVIII, aparece la geometría descriptiva de Gaspar Mons. Como consecuencia, los tratados del siglo XIX son tratados en los que las soluciones parten de los conocimientos de la geometría descriptiva, de la geometría del siglo XIX, que es una geometría muy avanzada. Deberíamos pensar que, en consecuencia, todos estos autores todos estos tratados del siglo XIX ofrecen soluciones muchísimo mejores que las anteriores, pero no es así. No es así en absoluto. Como estos autores están empeñados, tienen la intención de mostrar que tienen conocimientos geométricos muy avanzados, lo que hacen es ofrecer soluciones complejas, enormemente complicadas para las necesidades de la práctica. De manera que los tratados del siglo XIX son menos fiables que los tratados de épocas anteriores. Los tratados de épocas anteriores ofrecen soluciones razonables, realmente hay una relación natural entre la teoría y la práctica. La manera en que los tratados explican las cosas es una manera muy intuitiva. Piensa que hay que experimentar porque no hay otra manera más que experimentando con la realidad o con los modelos para entender las formas. Sin embargo, los tratados a partir de la geometría descriptiva, los tratados del siglo XIX son de una complejidad extraordinaria. Es necesario estudiar geometría para comprender todas estas operaciones. La consecuencia es que ofrecen soluciones innecesariamente complejas para las necesidades de la práctica. Y todo esto ocurre a partir de la geometría descriptiva de Gaspar Mons y a partir de la geometría proyectiva de Desarres.
A partir de Sargues era también un matemático que se ocupó de problemas de estereotomía, pero lo resolvió desde un punto de vista extraordinariamente abstracto y geométrico. Nadie entendió lo que estaba haciendo. Más tarde, Gaspar Mons empleó los procedimientos característicos de la montea, de la traza de cantería, para inventar el sistema diédrico y desarrolló también una geometría muy compleja. Como decía, todo esto realmente no mejoró, esto mejoró el conocimiento de la geometría, pero no mejoró el estado de esta disciplina de los cortes de piedra durante el siglo XIX. Como consecuencia, un artesano, un compañón, los compañons de Devoir son unos canteros franceses de larga tradición que se extiende hasta el medievo, y uno de los más importantes en el siglo XIX era Agricole Perdiguer. Bien, este hombre a mediados del siglo XIX lo dice claramente. Las catedrales más bellas ya estaban construidas cuando de Sargues y Mons vinieron a explicarnos a nosotros, los canteros, cómo hay que hacer para tallar la piedra. Creo que con esto cerramos una reflexión sobre el pensar y el hacer. Es decir, siempre concebimos que la ciencia es el pensamiento previo, el conocimiento previo, y que después se aplica la técnica para resolver los problemas. En el caso de la estereotomía es al contrario, justamente al contrario. Primero se resolvieron los problemas, primero los cortes de piedra resolvieron los problemas propios de la estereotomía, y después, a partir de ahí, se creó la geometría descriptiva, se creó la geometría compleja del siglo XIX. Y bien, con esto termino y estoy a su disposición. Espero no haberme extendido demasiado. Grazie. Fantastico. Sì. Accidenti. Gracias. Allora, anche se è tardi, se ci sono domande, io intanto leggerei una, non so se Roberta Oddi è ancora presente, aveva lasciato scritto che leggo la sua chat. Gentilmente vorrei sapere dal professor Rabasa a quando risale l'istituzione del laboratorio di lavorazione della pietra del Politecnico di Madrid. Si tratta di una disciplina storicamente presente nel Politecnico oppure è stata inserita in anni recenti? Questa è la domanda. En la Escuela de Arquitectura de Madrid se estudió, como me imagino como en el resto de Europa, se estudió estereotomía en el siglo XIX y siguió existiendo esa asignatura hasta 1914. Desde entonces desapareció. Nosotros tenemos el taller de cantería desde hace 15 años y no es una asignatura de las que llamamos, no es una materia troncal, es una materia opcional, optativa, dentro de los estudios de grado, y además es una optativa, la empleamos especialmente en el máster de conservación y restauración de monumentos históricos. Se utiliza también, al taller acuden también algunos estudiantes que están realizando su tesis doctoral y quieren hacer comprobaciones ejecutando las cosas realmente. Quindi la fate insieme opzionale nel corso tradizionale, però anche dentro per gli studenti del master, cioè del terzo livello, insomma. Eso es. En el grado está en el cuarto curso. En el cuarto curso está esta asignatura optativa, donde, como sabéis, pues también recibimos alumnos Erasmus. Sì. Poi volevo sapere quella parte sugli attrezzi. Voi avete ricostruito degli attrezzi che non erano più in uso? Cioè tutti quegli scalpelli, quelle tipologie di scalpelli, bellissima era quella diapositiva dove si vedevano gli stessi scalpelli con tutti i nomi nei vari paesi. Però per esempio qua la gradina, che era uno strumento che è utilizzato penso ovunque, quando ci sono state delle occasioni di restaurare per esempio al Quirinale dei rivestimenti in stucco,
che erano lavorati non come sulla pietra, hanno dovuto ricostruire apposta la gradina utile per fare quel restauro. Allora mi chiedevo se tutti quegli attrezzi di lavoro che voi avete fatto vedere erano anche ristudiati e anche ricostruiti in base a un desiderio di conoscenza, con una verifica anche degli attrezzi che magari venivano descritti nei trattati, oppure se erano stati confezionati per lavori di restauro che voi avete. E a questo proposito chiedo un'altra cosa: l'atelier lavora soltanto nella scuola oppure riceve che incisività ha fuori? Riceve dei lavori di restauro, vengono affidati all'atelier, oppure l'atelier è solo una disciplina di insegnamento universitario? Troppe domande forse. Pues en cuanto a las herramientas, también he hablado de otro tipo de herramientas, las plantillas, los vaiveles, las escuadras. En cuanto a esto no hay problema, especialmente porque el vaivén o las plantillas son fungibles, son herramientas que tenemos necesariamente que elaborar para cada uno de los arcos o las bóvedas. Pero en cuanto a las herramientas de talla, no hemos tenido ningún problema nunca para encontrar las herramientas adecuadas. Se siguen fabricando en Italia y en Alemania herramientas que sirven perfectamente para el trabajo de la talla. Solamente hubo una vez que teníamos que conseguir la huella justamente de la gradina, la huella de una gradina, la gradina que se llama así, el nombre es italiano y nosotros la llamamos igual. La huella de la gradina, que eran unas surcos, unas muescas muy finas, queríamos obtener exactamente esa huella y las gradinas que teníamos dejaban una huella más burda, más tosca. Entonces, lo que hicimos fue, es un poco difícil de explicar, coger un cincel, un escalpelo y soldar no sé cómo decirlo, uno de estos hilos que sirven para las sierras de la marquetería de cortar madera, que tienen dientes muy pequeñitos, soldarlo en el extremo del cincel, y eso nos sirvió para obtener una huella muy fina como la que se puede encontrar en las catedrales góticas. Sì, capito. Quindi c'è bisogno per determinati lavori di perfezionare quello strumento perché sia più adatto a realizzare quello che si vuole. Questo. Lo que es, con lo que existe ahora en el mercado es posible hacer casi todo con relativa facilidad. Lo que nosotros nos da mucha pena no tener, lo que echamos de menos, es no disponer de una fragua, de un lugar donde trabajar el hierro. Eso era lo habitual en los antiguos talleres. En los talleres de cantería había también un herrero que trabajaba el hierro y fabricaba las herramientas, y que además sacaba el filo cuando la herramienta se estropeaba por demasiado trabajo, salían muescas, pues iba allí y se sacaba el filo de nuevo. Eso sería ideal para nosotros tener también eso, pero es muy difícil. Posso fare una domanda Dai, un po' di basso profilo, quindi riporto i toni un pochino su una domanda. Io non ho mai capito, mi scuso, bene il funzionamento delle olivelle, nel senso che poi le ho trovate anche ho trovato anche indicato che in un caso sono state usate come aggancio delle pietre in un restauro, pietre che andavano a rivestire un intradosso di un solaio. E quindi quando ho letto questa cosa mi sono resa conto che forse non sapevo bene qual era il funzionamento dell'olivella, che di solito viene usata per, come ha mostrato lei, per alzare le pietre e poi successivamente posizionarle, giusto?
No sé si lo he entendido. Las tenazas para subir las piedras. Sì. Sí, voy a mostrar una de las imágenes que tenía. A ver, ¿dónde está? Esta, yo creo. ¿Te refieres a este instrumento? Perdón. Es esto de lo que hablas, ¿no? In realtà io intendevo l'olivella, quella che ha i 3 elementi e che si infilano nel buco. Ah, esto. Ecco, esatto, questa qui. Sí, es necesario hacer en la superficie de la piedra, hay que hacer un agujero, hay que profundizar con la talla un agujero sobre la superficie que tenga forma de cuña, la misma forma que esto. Entonces, para meter esta herramienta, primero se introduce esta parte, luego esta otra y finalmente la del medio. Cuando están las tres, ya esto no puede salir. Sì. No se puede sacar. Por eso al tirar de arriba se levanta la piedra. Grazie, ho capito. E ne ho letto che è stato Es así. usato... Está encajado. Cuando se han metido las tres piezas, esto ya no puede salir. Así que se levanta y sube la piedra. Ho capito. Grazie. Tiene seguramente un límite. Que no sabemos cuál es, pero si la piedra es muy pesada, seguramente se romperá por aquí, pero nunca hemos alcanzado ese límite. Grazie. Ci sono altri interventi? No, siamo tutti attoniti. Esatto. Io solo un intervento, ma solo per perorare, come dire, la possibilità di fare un altro taller de canteria a Roma, perché devo dire che le cose che ho visto oggi mi sembrano veramente straordinarie. Sarebbe utile riproporlo nel nostro dipartimento, dove c'è peraltro una tradizione, no? Di attenzione alla costruzione. Quindi credo che sarebbe molto utile ritornare a fare un taller de cantería come l'abbiamo fatto nel 2016. Pues estoy a vuestra disposición y además recuerdo que aquella vez estuvimos empleando un tipo de piedra muy blando, muy fácil de trabajar y eso contribuyó a que saliera todo muy bien. Bene. Allora, se non ci sta nessuno, chiudi tu. No, niente, io non posso che ringraziare Enrique per questa stupenda e bellissima lezione e spero di rivederlo presto a Roma e magari poterlo andare a trovare anche a Madrid. Encantado.